Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a esta casona del 1913 que hoy se encuentra con una muestra que en general trae demolición de acervo cultural. Se demuelen casonas como esta también. Y un poco la invitación de estas charlas interdisciplinares tiene que ver con tomar conciencia de que hay muchos aspectos que entrecruzan la concepción de la casa y de la casa grande, ¿no? Del territorio que habitamos y el arraigo del territorio que nos permite también poder pensar un futuro y sentir un futuro más consciente siendo actores, activos, ¿no? Bueno, primero agradezco. Ernestina hoy no está, pero realmente se consustanció muchísimo con el proyecto y automáticamente dijo: tenemos que llenar la casa de obra, que es obra que además se serigrafía en una escuela de oficios pública. Los estudiantes, las estudiantes, las prácticas las hacen con parte del archivo. Son 11 obras serigrafiadas 11 veces y se intervienen, después yo las intervengo, bordando, acuarelando o con fibras. Cada vez que una obra se vende, los proyectos reciben nutrición, digamos, de alguna manera se sostienen. Por eso es proyecto 1111PH, porque es un poder horizontal. Y la verdad que estamos súper entusiasmados con todos los movimientos que se están generando a partir de esas alianzas que no fueron planificadas, pero fueron sentidas y casi que se manifiestan solas y le seguimos esa corriente, ¿no? Así que eso. Y bueno, hoy la charla está enfocada a la arquitectura, pero también tenemos una socióloga que me parece genial. A ver, siempre podríamos mezclar antropólogos, historiadoras, biólogas. Podríamos hacer muchas formas de combinación para tratar estas temáticas, porque la arquitectura, somos arquitectura y constantemente componemos y afectamos y somos afectadas por la arquitectura, ¿sí? No es que es un métier. En algún momento empezamos a separar las especialidades y entendimos que de alguna manera no podíamos incurrir en alguna observación porque no habíamos estudiado eso y entonces no nos corresponde, y nos corresponde todo el tiempo todo, incluso entender mínimamente cómo se compone el cuerpo humano y poder sentirnos un poco más, digo, ¿no? Después, claro que se profundizan los conocimientos, pero muchas personas con cierto temor o vergüenza dicen: yo no soy arquitecta, pero me gustaría el verde, pero claro que sí, porque afecta el ciclo circadiano, porque afecta la digestión, porque afecta la salud mental y un montón de cuestiones. Por eso hoy esta fecha, que se llama Somos la arquitectura que habitamos, está compuesta por Marcelo Magadán, que es arquitecto, especialista en patrimonio. Tienen un CV enorme que está en las redes y que pueden ir varias veces a verificarlo. Yo hoy, como consigna, y esto lo inició Laura, que es quien me ayuda con las charlas, Ilustro cada vez tiene un equipo más orgánico y hermoso de gente que se suma. Y ella dijo que presentémonos como quienes somos habitando la ciudad, ¿no? Como la ciudadanía activa que somos todos los días que salimos a la calle, hayamos estudiado o no, o hagamos lo que hagamos. Entonces, Marcelo Magadán es arquitecto, patrimonialista. Marce, quédatelo. Hago un paneo de los nombres y se presentan ustedes ya como ciudadanos. Mariana Quiroga también es arquitecta, también especialista en patrimonio, además de la multiplicidad de
gestora, asesora. Bueno, vos, Marce, también. Por eso les digo, si me empiezo a meter ahí, no empezamos más, pero tiene sentido que vayan y lean sus experiencias. Majo también, María José Leverato, es arquitecta, y María Luna Kelly es socióloga. Que este cruce me parece súper interesante también. Bueno, ahora ustedes. ¿Me faltó algo? Me dicen. No, yo creo que no. A ver, como ciudadano, bueno, nada, vecino de Buenos Aires, viviendo en relación en general a los barrios del sur, y tratando de disfrutar dentro de lo posible, aunque cada vez es más difícil, de las veredas, las calles, los adoquines, los árboles, el canto de los pájaros cuando camino de mi casa al estudio, o los fines de semana cuando doy mi vuelta por Parque de los Patricios. No mucho más que eso. Muy condicionado, obviamente, por la profesión, por la pasión por el patrimonio, y muy condicionado también por esa especie de cosa de espiar las curiosidades de Buenos Aires a partir del ojo de la cámara, antes de la cámara fotográfica, ahora más del celular. Hola, buenas noches. Bueno, primero, gracias Milion y Nati por la invitación a esta charla. Mariana es la curadora de la muestra. Y invitarme a curar la muestra, que no sé si ya la recorrieron, pero si no están invitados a recorrerla al finalizar el encuentro, que manifiesta de alguna manera el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Nati viene ilustrando las obras demolidas de Buenos Aires. Bueno, yo nací en Paternal, me crié en el conurbano, en Ramos Mejía, y siempre viví la ciudad de Buenos Aires como una turista, porque quienes nos criamos en el conurbano siempre miramos a Buenos Aires como si fuera la primera vez. Y la arquitectura, hola ese, la arquitectura me llega de alguna manera con la voluntad y el poder de ser transformadora de la vida de las personas, ¿no? Esa es como mi relación con la ciudad. Y otro interés que creo que me destaca es la vocación de enseñanza, ¿no? Cada cosa por la que atravieso me gusta convertirla en cada cosa que incorporo me gusta transmitirla, ¿no? Inmediatamente. Eso es como de alguna manera lo que me destaca como ciudadana. Gracias. Hermoso. Me encanta conocerlos como ciudadanos. Bueno, también gracias por la invitación y gracias por venir. A mí, nací acá en Callao y Córdoba, nací en Ayacucho y Tucumán y crecí en Callao y Córdoba, o sea, acá a 4 cuadras. Y entonces soy una ciudadana porteña, pero la verdad odio la ciudad. Me pasa eso, o sea, y viví toda la vida en la ciudad y vivo en la ciudad porque entiendo que es donde hay trabajo, donde hay cultura, donde están mis amigos, donde está mi familia, pero no quería volver de vacaciones, ¿no? O sea, el ruido, hay un conflicto. Tengo que reconocer eso. Entonces, desde que me empecé a interiorizar en arquitectura, a estudiar arquitectura, siempre busqué cómo traer la naturaleza a la ciudad. Y entonces eso creo que me marcó un montón. Yo trabajo en temas ambientales desde que no existía la palabra sustentabilidad, con lo cual pueden sacar el cálculo de que soy bastante anciana, y eso es a lo que me dedico. Entonces trabajé, por ejemplo, nos sumamos a un grupo grande de arquitectas para tratar de recuperar la costa del río, porque el horizonte, el verde, el terreno natural, fueron todas cosas que me convocan, que hay una cierta contradicción, porque uno dice los arquitectos construyen, y bueno, no es tan así. A veces preservan, a veces nos gusta la naturaleza junto con buenos lugares para vivir. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, y también agradezco mucho la participación y la invitación a esta conversación. Bueno, yo cuando Natalia propuso esto de pensarnos como ciudadanos, yo nací en la ciudad, pero me crié en una ciudad más chica, y desde que volví viví en muchos barrios de la ciudad y del conurbano, ahí muchos no, 2 nomás, pero la ciudad como que siempre la pensé muy en movimiento, ¿no? Yo moviéndome por la ciudad, primero en transportes, después en bicicleta, fue una experiencia completamente distinta, para mí una manera distinta también de atravesar como
muchos lugares, de conocer las curvas de la ciudad, que uno siempre la piensa tan llana. Y eso también vino de la mano de la militancia y de empezar a conocer barrios en los cuales capaz no vivía ni trabajaba, pero en los cuales también descubría y construía comunidad y surgían experiencias súper interesantes y únicas en cada uno de los barrios. Y una tercera vuelta de tuerca vino con la maternidad y con vivir el barrio en una escala mucho más pequeña, en una escala mucho más lenta. Caminable por ahí, ¿no? Caminando y conectando con otras necesidades, a las de una persona joven, sin discapacidad, de determinado nivel socioeconómico y poder empezar a ver de otra manera la ciudad, las veredas, los árboles, la convivencia tan cotidiana. Así que, bueno, y hoy en día un poco de todo eso. Hermoso. Bueno, hoy teníamos una dirección que vamos a tomar en algún momento, pero pasaron dos cosas que nos atraviesan. Yo tengo, se lo pasan, que nos atraviesan, una buenísima y una malísima. ¿Cuál quieren primero? Bueno, en realidad ayer, ya entre quienes venimos defendiendo el puente hace varios meses, desde junio, julio, ¿no? Nos enteramos de la licitación, muy en silencio estaba la licitación esa. Estaban licitando el puente de Ciudad de la Paz, que une Colegiales con Palermo, Ciudad de la Paz Soler, que estuvo cerrado casi 2 años, o 2 años. Estuvo restaurado, reparado, con las soldaduras como corresponde, se reinauguró y sin embargo se estaba licitando para desmantelar. Ayer logramos, porque articulamos muchas personas de diferente índole y medios, que no se quite del catálogo preventivo y entonces no se puede demoler. Así que es un gran logro de una ciudadanía consciente de su territorio que habita y no de un capricho de turno, ¿no? Así que eso es importantísimo porque para mí va a ser un caso de estudio. Como decía Majo, no hay que bajar los brazos porque hasta que no se catalogue, finalmente no podemos parar de fiscalizar eso, pero no se puede demoler, porque sigue protegido. Y costó muchísimo, pero fue un movimiento horizontal, sin dudas. Y entonces podemos mucho más de lo que entendemos o nos hacen creer que podemos. Marce, ¿querés decir algo al respecto? Bueno, yo creo que, vos destacaste la cuestión del trabajo horizontal. Fue una manera un poco casual en la que se armó esa horizontalidad. Todo empieza en junio, una mañana en que me llega un mensaje de Natalia preguntando si yo sabía que había una licitación para demoler el puente y reemplazarlo. Yo no sabía, pero rápidamente me puse en campaña para averiguar en qué consistía la cosa. Y al cabo de unos pocos días empezaron a caer distintos tipos de actividades realizadas, algunas en el propio puente. ¿Vos conseguiste la licitación? Yo conseguí la licitación, la vimos rápidamente, vimos que lo que se planteaba era... Ridículo. Que era demoler el puente para construir uno nuevo, puente que había sido rehabilitado durante el verano y que se había reabierto al público, donde... La trama que se fue dando fue muy interesante porque al principio no se entendía muy bien de qué se trataba la cosa, es decir, un puente que había estado cerrado durante 2 años, que había sido reforzado en el verano y que lo había reinaugurado el jefe de gobierno el 29 de marzo, si no me equivoco, diciendo que el puente estaba en buenas condiciones y se reabría el tránsito y que por fin se había cumplido con el requerimiento de los vecinos y demás. Hubo mucha prensa, como suelen acostumbrar las autoridades, y a partir del momento en que empezamos a tomar conocimiento, uno de los vecinos se contactó conmigo porque vio mi nombre, no recuerdo ya si en las redes o en el primer artículo que publicó La Nación. La Nación le dio mucho apoyo al tema,
se sumó Basta de Demoler, se sumó Fundación Ciudad, más recientemente se sumó el Observatorio al Derecho a la Ciudad, que son los que junto con Fundación Ciudad se encargaron de presentar un amparo que vino un poco como consecuencia de la falta de respuesta de las autoridades. Acá lo interesante es que se fue armando una red de distintas personas que además sirvió para ir consiguiendo información que al principio no teníamos. Entonces, por ejemplo, la punta del ovillo que concluyó ayer con la votación en favor de mantener catalogado preventivamente el puente, tuvo que ver con que los vecinos ya habían hecho algunas acciones frente a la comuna y al gobierno de la ciudad un año atrás, en junio del año pasado, y que habían obtenido como respuesta del Ejecutivo que iban a contratar un profesional, que el puente iba a ser recuperado, que además estaba el nombre de ese profesional, el ingeniero Martín Polimeni, y que habían averiguado que el hierro se podía soldar y demás, y que iban a ejecutar la obra. Eso aparece en un documento oficial que le mandan al presidente de la comuna y que obtienen los vecinos por haber participado de la reunión. Entonces, a partir de allí empezamos a investigar a ver qué pasaba con este informe de Polimeni y demás, que no aparecía por ningún lado y que tampoco se lo habían presentado a la gente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales para obligarlos a firmar la descatalogación, que era un trámite, digamos, para emprolijar. A ver, contratan la demolición del puente, o pretenden contratar la demolición del puente, saltándose por encima el hecho de que estaba catalogado. Entonces, ya con la licitación lanzada y ante la advertencia de que los vecinos estaban actuando, entonces presionan al Consejo Asesor para que lo dé de baja. Y lo presionan de una manera un poco cruel, cuando es ejercida por ingenieros, que es correr a los arquitectos con la cuestión de la seguridad. Y se basan en un informe del año 2022 de los ingenieros del Carril Facio, sobre los cuales no tenemos ninguna duda de su idoneidad y de experiencia de trabajo con el patrimonio, para justificar la demolición, basándose en que los ingenieros lo que decían es que el hierro probablemente no se pudiera soldar y demás. Pero los ingenieros inician su informe diciendo que el puente es histórico, que el puente tiene que ser conservado, y de hecho ellos proponen una solución alternativa de colocar unas losas de rodamiento por encima, manteniendo el puente. Eso no lo dicen. Le muestran al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales 3 fotos de ese informe, pero anteriores a la intervención del verano, diciéndoles que el puente se cae, que hay que demolerlo, que el puente se cae. Y ahí empiezan entonces la pelea de los vecinos, con una primer nota desmintiendo eso, luego una segunda nota al jefe de gobierno, después una tercera nota donde ya se adjunta el informe del ingeniero Polimeni, que para entonces, gracias a un pedido por ley 104 de información pública de uno de los vecinos, se había conseguido, porque ese informe también había sido pedido por Basta de Demoler, pero como a Basta de Demoler la conoce, se lo negaron. Entonces, claro, entonces se empezó a armar todo un entramado que concluyó que ante la presión, ayer no quedara más remedio que el Consejo Asesor votara a favor de mantener la catalogación, donde parte de las instituciones como la Facultad de Arquitectura, que suelen votar en contra, se abstuvieron ante la vergüenza que iban a terminar pasando si votaban por la descatalogación, pero además el lunes había presentado un recurso de amparo para evitar la demolición y para evitar que lo descataloguen. Así que nada, el domingo a las 3 de la tarde nos juntaremos en el puente para vernos las caras y de alguna manera celebrar que llegamos hasta acá, y ahora hay que prepararse para la batalla que se inicia, porque AUSA no va a dejar esto como está. AUSA, que en el medio, después de haber reforzado el puente y haberlo sido reinaugurado por el jefe de gobierno, contrató en el mes de abril un proyecto para hacer un puente nuevo a un estudio de ingeniería que se dedica a hacer puentes, pero que tiene su sede en Santander, España, y que hicieron un proyecto nuevo sin haber estado nunca en Buenos Aires. Lo que no sabemos es cuánto nos costó ese chiste. Lo importante es que sí hay una gran
batalla ganada, que sí es horizontal, que gracias a un montón de personas que no necesariamente son profesionales en el tema, pero que están atentos y fiscalizan su territorio, pudimos llegar hasta donde llegamos. Porque fue una articulación potente de muchos actores diferentes, pero todos enfocados en el bien común. Así que es un caso para destacar. Y sí, vamos a celebrar, el domingo vamos a celebrar, escúchame. Y hubo otra noticia hoy, y ya ahí continuamos, pero esto nos parece importante. Marian, ¿querés contar? Sí. Bueno, como saben, muchas de nuestras ciudades están atravesando un momento de mucha fragilidad frente al avance y la presión de todo lo que es el sector inmobiliario, y una de ellas es Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata ya hace varios años que viene atravesando un momento muy, muy difícil, donde hemos perdido muchísimos edificios de valor patrimonial, y en ese sentido, en el día de hoy ocurrió un incidente muy grave, que fue el incendio de una de las viviendas de madera de tradición inglesa de 1903, ubicada frente al ex Palacio Ortiz Basualdo, o sea, al Museo Castañino. Esa es una pérdida irreparable, me recuerda muchísimo a lo que pasó con la Casa sobre el Arroyo. No son incendios casuales, no es algo que ocurra de manera no azarosa. Se está haciendo todo un trabajo de investigación, pero bueno, creo que no estaba habitada, ¿no es cierto? No estaba habitado, o sea, no es estaba que alguien habitado. enchufó algo No, el terreno estaba en venta. Hoy hablé con la directora del Museo Castañino. El terreno estaba en venta, estaba cotizado en $1 millón. Es un terreno valiosísimo, muy cerca del mar, en un lugar estratégico dentro de la ciudad de Mar del Plata. Estaba en venta hace un montón de tiempo y bueno, no es la primera vez que pasa ni en Mar del Plata ni en el país, ¿no? En la Casa de Beiró pasó similar. Muchos de los edificios, bueno, hemos con Marcelo también trabajado en la Comisión Nacional de Monumentos. Muchos de los edificios, luego de atravesar esa protección, eso que consideramos que va a ser importante, que es la normativa, la protección, la catalogación, a veces no es algo que beneficie, y los mismos propietarios prenden fuego las propiedades para poder deshacerse de ellas y bueno, impulsar el avance de nuevas construcciones. Así que bueno, eso fue una pérdida enorme. Y muy en contraste, muy cerca de ahí, en la calle Rawson, hay una de esas viviendas también de madera, la misma tipología de producción de John Wright, ¿no? Que eran estos ingleses que vinieron al país y proponían estas casitas de madera muy pintorescas, muy a la inglesa, y que hoy es un espacio cultural, ¿no? Entonces, como que de alguna manera el contraste de cómo esos edificios sí tienen un futuro y sí tienen un lugar dentro de la comunidad. Pero bueno, es una noticia muy triste porque realmente creo que de alguna manera pone nuevamente el foco en Mar del Plata, donde ya venimos participando en un montón de manifestaciones con el Colegio de Arquitectos y con otros colectivos, tratando de visibilizar y de detener el avance de las demoliciones hoy de edificios de valor patrimonial, y no considerando que el reemplazo de estas piezas sea solamente una cuestión como de nostalgia, ¿no? Del pasado, sino porque realmente las piezas que las están reemplazando no sabemos ni quiénes las habitan, ni por qué tienen ese motivo, y están sacándole no solamente calidad ambiental a la ciudad, no solamente es el reemplazo de la pieza histórica, no solamente le restan calidad ambiental a la ciudad, sino que también le dan sombra a la playa, que es lo más valioso que tiene desde lo turístico la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, nada, esa es la mala noticia de hoy. Absolutamente. Pero a partir de esto que menciona Marian, de las afectaciones respecto de la calidad de vida, el asoleamiento, podemos tomar un poco las preguntas que nos hacíamos. Esta es una charla abierta, en algún momento va a estar buenísimo si quieren intercambiar, porque la idea es llevarnos herramientas. Y entonces un poco lo que conversábamos entre nosotros era qué ciudad tenemos y qué ciudad queremos, ¿no? Tomar conciencia de qué variables nos afectan incluso sutilmente y de las cuales no somos absolutamente conscientes, o sí, o tal vez un poco, pero entonces nos empezamos a hablar y a compartir y empezamos a observar y a tomar otra postura mañana mismo o hoy mismo ya saliendo de esta casona, ¿no?
y Casona que estamos habitando y que se mantiene en pie y que todavía tiene mucho para dar. Digo, somos una ciudad joven que a veces parece que padece de la adolescencia, que no quiere parecerse a sus antecesores y que destruye todo, ¿no? Hay una patología ahí que repetimos, pero realmente, como decía Mariana, lo que se propone tampoco realmente propone al servicio de la necesidad real y tomando en cuenta la otredad y el ser biopsicoespiritual. Como hay tal vez es un capitalismo brutal, o no sé cómo le podemos llamar, ¿no? Pero como ese arrebatar con la materia y lo efímero del momento y el capital y dónde está puesto el valor, ¿no? Y qué tipo de muerte le damos a la memoria, que son todas las preguntas que van surgiendo en el proyecto. Pero yo no tengo que hablar hoy. Tienen que hablar estas personas que tienen un montón para compartir. ¿Quieren empezar a ir por bloques y vamos? Sí. Bueno. ¿Empezás vos? Dale. No, ¿por qué? Nati, vos proponés los bloques como cada uno de los 5 temas, Sí, más o menos. Perfecto. Bueno, yo había pensado un poco esto de qué ciudad queremos y qué ciudad tenemos. Hubo una situación medio fundante en la ciudad de Buenos Aires de pensarse a sí misma, que fue el momento de cuando se arma la Constitución porteña. La ciudad es autónoma desde 1994 y ahí se da un proceso constituyente y en el 96 tenemos la Constitución actual, ¿no? Y ahí ya menciona, digamos, ¿no?, a la ciudad como pensada en conjunto con el resto de las provincias, en un sistema federal. Dice que es una ciudad democrática, nombra solidaridad, igualdad, y un lugar donde se pueda como desenvolver el desarrollo humano de todos sus habitantes. Yo soy socióloga, entonces para mí la ciudad es el entorno construido del metabolismo social de los 3 millones en la ciudad, pero los 14 millones en la región metropolitana de Buenos Aires, y es el lugar donde como humanos metabolizamos socialmente, o sea, transformamos el entorno y transformamos materia en función de satisfacer necesidades, y lo hacemos a veces individualmente, pero la mayor parte de las veces en forma colectiva, queramos o no. Un montón de situaciones las resolvemos de manera colectiva y la ciudad es como que evidencia eso todo el tiempo. El primero de los bloques, si no me equivoco, hablaba de las resistencias. Y me parecía interesante porque bueno, a veces parece que la ciudad opera solamente una lógica mercantil, ¿no? Entonces, para un montón de actores, el sector capitalista que mencionabas, para un sector, digamos, también con una mirada muy empresarial, la ciudad es como una cuadrícula y un valor por metro cuadrado, ¿no? Y todo responde a eso. ¿Quién puede acceder? ¿Cómo puede acceder? ¿Quién vive? Y la realidad es que la ciudad se construye de muchas maneras. Hay gente que accede a sus viviendas mediante un precio de mercado, gente que accede a sus viviendas por autoconstrucción, porque busca un intersticio y se arma ahí una vivienda. Y la ciudad no la recorremos todos igual, la recorremos distintos según eso, las capacidades que tenemos, cómo está conformada nuestra familia, a quienes cuidamos. Entonces me parece que en la ciudad hay a veces un montón de situaciones muy acuciantes, ¿no? Como más de 8.000 personas que viven en la calle en 2023, no sabemos cuántas son hoy. Hay un 11% de personas que viven en barrios populares, o sea, en villas o asentamientos, en menos del 5% de las viviendas. O sea, más del 11% de la población vive en menos del 5% de las viviendas de la ciudad. Y es una ciudad que genera expulsión, ¿no? Recordemos que en la dictadura, por ejemplo, hubo un plan de erradicación de villas donde sacaban a la gente de sus casas y las llevaban en camiones fuera de la ciudad, fuera de los límites de la General Paz. Y me parece que al mismo tiempo hay un montón de iniciativas en la ciudad que dan cuenta de una vitalidad muy grande, de una
resistencia también a esa mercantilización. Bueno, hay un mapa de comedores muy grande, de comedores comunitarios, espacios que se nutren de gente que le dan de comer a gente casi todos los días. Y estas movidas, como contaban con lo del puente, es una ciudad que tiene mucha participación social y política. Y me parece que esas resistencias suceden. Y la otra manera en la que suceden también es habitando. O sea, somos una ciudad que habita mucho ese espacio público. Aun cuando sentimos que estamos retrocediendo en comparación con otras ciudades, y sobre todo latinoamericanas, somos una ciudad que habita el espacio público, si bien ahora, no sé, muchos dicen como, bueno, yo antes jugaba en la vereda y ahora no se puede. Bueno, las plazas siguen siendo espacios donde los usos no son los de los renders. Uno mira los renders del gobierno de la ciudad para un nuevo espacio público y es una propuesta que después en la práctica no se realiza. Que los renders que son, capaz estoy asumiendo, son esas son unas imágenes realizadas por computadoras, proyecciones sobre cómo se va a usar, por ejemplo, un nuevo parque. Entonces vos mirás esas imágenes y las personas tienen todas el mismo color, más o menos la misma proporción de peso y estatura. El uso que hacen es un uso muchas veces parquizado, como simplemente de esparcimiento y observación. Nadie pone una lona y se pasa el día jugando ahí. Y me parece que eso después no se reproduce en la práctica, y eso es algo bueno. O sea, todavía el uso del espacio público está más marcado por la vida real que por la proyección que se hace de eso. Así que bueno, me parece que esas son algunas resistencias que surgen. Es interesante porque la apropiación del espacio público al final termina proyectando más la realidad de quienes habitan, y eso también pasa todo el tiempo con quienes están manejando los barcos en las instituciones que deberían representarnos porque deberían proyectar nuestras necesidades o nuestras intenciones, ¿no? Digo, hay como una puja ahí, lo mismo que estar defendiendo bienes comunes cuando en realidad las representaciones deberían per se estar manifestándose en esa dirección. Entonces, ahí hay algo que está desconectado que necesitamos volver a conectar en algún momento, porque no podemos estar in eternum peleándonos con quienes nos representan. Digo, ahí pasó algo, o entregamos el poder, o tenemos que poder estudiarlo, ¿no? Pero está bueno. ¿Quieren sumar algo? ¿Sigo? Sí. Yo voy metiendo bocados así, dale, pero es de ustedes la charla. No, me acordaba de los renders. Otra cosa que pasa siempre y que tenemos que ser muy vivos es que, por ejemplo, con Costa Salguero y Punta Carrasco lo que hacían, mostraban un render abuelo de pájaro y le ponían techo verde. Entonces vos mirabas la imagen y decías, está todo verde. Todo verde. Claro, pero cuando ibas a escala peatonal tenías 8 pisos de construcción. O sea, los renders... Mienten. Ya los que estudiamos arquitectura sabemos que aparte le ponés plantas, todo lo que no te gusta lo tapás con una enredadera. La realidad va por otro lado. Pero bueno, lo que yo quería hablar de esto de la ciudad que tenemos y la ciudad que queremos, y no sé cómo engancho bien con la resistencia, pero voy a intentarlo. Que fluya. Lo que fluya. La ciudad que tenemos es una ciudad que depende absolutamente del ambiente externo, digamos. Esta idea de la ciudad que si no tiene el ambiente natural que está alrededor, colapsa a las 24 horas. Yo a mis alumnos les muestro fotos. Cuando no se junta la basura por algún motivo, cuando se corta la luz. ¿Se acuerdan? Creo que fue el año 2019, cerca del Día del Padre, que hubo un corte inmenso. Sí, o cuando se corta, porque acá se corta, ¿no? Cuando se corta el acceso a alimentos, pasó con lo del campo, cuando se cortaron las rutas, digamos. La ciudad no resiste. ¿Por qué? Porque somos una ciudad absolutamente boba en términos de lo que llamamos circularidad. Entonces, eso nos hace dependientes, frágiles, y esta mirada por la que yo ando, ¿no? Que tiene que ver con recuperar la naturaleza, también es recuperar ciudades que puedan tener esta cuestión de circularidad dentro de la propia ciudad. Entonces, si generamos menos residuos, pero además los separamos y generamos algo con lo que separamos y lo volvemos a usar, y los envases son retornables, y el compost lo compostamos, y digamos, lo que termina saliendo de la ciudad es muchísimo menos. Eso es súper importante, porque además las ciudades, además de mandar los residuos al conurbano y que ya nadie los quiere recibir y demás,
lo que hacemos es contaminar el recurso que después usamos. Eso también es muy loco cuando lo ves así un marciano que mira y mira. Porque nosotros consumimos agua potable del Río de la Plata y después la tiramos bastante degradada. Y es la misma que después tenemos que volver a juntar. Y así nos pasa con todo. Nos pasa con, cuando yo les decía esto de las rutas que entran en los alimentos. Los tomates que comemos cada vez se producen más lejos. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en suburbia, porque el barrio cerrado, por las ocupaciones de la gente que no tiene dónde vivir, digamos, un montón de cuestiones que estamos urbanizando algunas de las tierras más ricas del planeta. Nosotros en algunos lugares tenemos 80 centímetros de profundidad de suelo orgánico. Y eso lo tapizamos para poner un barrio cerrado. Es de vuelta ridículo. Entonces, dentro de ese marco es que empezamos a pensar otros sistemas, donde generemos la electricidad en nuestra propia ciudad, donde hagamos algo con los residuos. Hay algunos ejemplos en otras ciudades del mundo que capaz que podemos ver, es Suecia, sí, claro, es Suecia. Pero bueno, hay cosas que se pueden aprender de eso. Por ejemplo, barrios que tratan las aguas grises son las que no son aguas negras, las que no están contaminadas, pero lavamanos, lavar ropas y demás. Las tratan dentro del mismo barrio. Y vos vas caminando por la calle y ves al costado de la vereda el agua esa que se está tratando con plantas, con procesos aeróbicos y qué sé yo. Entonces sos consciente de lo que vos generás y de cómo lo remedias. Eso a nosotros no nos pasa. Nosotros tiramos la basura y Dios proveerá. Y así nos pasa con todo. Entonces, esta mirada circular también tiene que ver con recuperar la naturaleza. Las ciudades, ustedes saben que, por ejemplo, generan islas de calor, y eso le sumamos el cambio climático donde va a haber más altas temperaturas, Buenos Aires inunda, y todo eso tiene que ver con un modelo de urbanización que es cemento, ladrillo, asfalto negro, falta de árboles. Bueno, cuando empezamos a pensar desde esta mirada entonces, ¿dónde retenemos el agua de lluvia? ¿Cómo se infiltra el agua de lluvia? ¿Cómo ponemos más arbolado? Todas estas cosas que la misma naturaleza en sus procesos ecosistémicos nos ayuda a tener una ciudad más resiliente, más circular y qué sé yo. O sea, para mí va por ahí, y esa es la resistencia. Ahora, también creo que los y las ciudadanas de Buenos Aires, salvo nosotros o algunos más, hay mucha gente que no va por esa línea, que todavía hay mucho laburo por hacer en cuanto a que empezamos a entender, porque la gente no quiere el árbol frente de la casa, mucha gente, porque las hojas, porque los bichos, entonces creo que... Por suerte el trámite en la ciudad es re difícil. No, pero digo, hay como una cosa que tala, cuando hablamos entre nosotros estamos todos de acuerdo. No, es re fácil. No, bien. si hablas Bueno. con Marian de Basta de Mutilar... Una clienta, ¿Sí? por suerte, que está hace meses pidiéndomelo. Mirá, y es un está- caso está trabada especial. en el tab. Porque quiere sacar el árbol. Sacar el árbol. Claro. Para Por eso eso- les digo, es Tengo como... colegas que para poder poner un estacionamiento no se lo han permitido. Y Sí. bueno, obviamente también pasa que vas, lo sacás y un día para el otro desaparece, pero Sí, si querés seguir la burocracia, Bueno, hay algo con el progreso que tenemos que ver cómo y cómo hacemos para ampliar, porque de verdad, o sea, por algo después ganan las elecciones la gente que gana las elecciones y las cosas que proponen. Entonces, si de verdad vamos por ese lado, ¿cómo hacemos para que el mensaje llegue y para también absorber lo que no entendimos y, bueno, para empezar a generar una ciudad un poco más amigable? Acá quiero agregar que vos trajiste la palabra progreso, por ejemplo, ¿no? Creo que también una actividad diaria que nos toma simplemente como un momento de introspección es revisar el concepto de las palabras que son utilizadas para la propuesta de esta vida, viví tu vida, el cielo es tuyo, ¿no? Y el progreso, ¿dónde está? Somos hablados, somos pensados todo el tiempo y eso constantemente también nos desconecta porque corremos tras las urgencias y no nos detenemos realmente a revisar la profundidad del término y cómo está devaluado y absolutamente no direccionado a su origen de la etimología. Y eso también implica que revisemos los procesos con los que convivimos todos los días. Está buenísimo lo que traes. Sí, Marian. No, eso quería decir, que cómo somos hablados y pensados también, ¿no? Porque yo constantemente estoy sacando fotos, vivo sacando fotos, mis hijos ya no me aguantan más. Pero digo, veo apto blanqueo, viví tu vida real, digo, todas esas son imágenes o el exitismo, digo, ¿no? Como esta idea de que tuviste éxito en tu vida cuando
conseguiste habitar un recinto en una verticalidad mala soleada y ventilada, con amenities, ni siquiera es nuestro idioma, para que no te vincules con nadie que vive en ese coso vertical, que tampoco es sustentable, porque no tiene ni techo verde, ni junta agua de lluvia, ni es un edificio inteligente, como los que llaman, que cementan y cementan, pero tampoco hay ninguna propuesta sustentable en las nuevas edificaciones en su mayoría, y que incluso están absolutamente desvinculados de su topofilia, porque tengo testimonios constantes de personas que me dicen: no tengo idea de quién vive en este edificio. Y por ahí antes había un condominio de 5 o 6 PHs y había una comunidad consustanciada que tenía sus locales, y no estamos hablando de cristalizar una ciudad, estamos hablando de ser coherentes con la vida. El otro día el portero, nosotros separamos siempre la basura, desde que antes que nacieran Anush y Fausto. Y el otro día, no, hace 4 años, cuando nos mudamos, un día en el balcón descubrimos que la bolsa verde, el portero la tiraba en el tacho negro. Y yo me volví loca, porque aparte de todo el laburo de lavar, separar. Y mi hija con 6 años dice: ¡qué falta de respeto con la vida! Le digo: totalmente, porque en realidad ese adormecimiento afecta directamente nuestra vida y la colectiva. Digo, la mayoría de los encargados. Sí. Pero la fiscalización nuestra hizo que empecemos a llevar la bolsa verde a la verde, al tacho verde. Y le preguntamos a Jorge por qué no iba al tacho verde, que estaba a la vuelta, y es porque la ART no le cubre a la vuelta. Bueno, entonces lo llevamos nosotras, decidimos que vamos a llevar... Tampoco la ciudad, digamos, que lo cumple a rajatabla, o sea, medio como que... Además como que eso es como una intención, es como una fantasía, ¿no? Claro, digo, por lo menos no lo vemos desde el balcón. Pero digo, hay como una revisión en escala, ¿no? Son todas escalas. Hay una revisión constante de las palabras que usamos, cómo las usamos, qué actitudes tomamos, dónde elegimos comprar, a dónde elegimos vivir, si entendemos qué estamos eligiendo para vivir, para ver cómo nos va a afectar a la salud toda biológica y mental, y etcétera. Listo. A ver, podemos seguir. Con esto de la semántica, ¿no? De cómo nos referimos a las cosas, todas las publicidades hoy de los emprendimientos inmobiliarios hablan de eso, ¿no? Como de lo inteligente, de lo moderno, de la luz. Quiero traer un halo de esperanza. Hay muy buena arquitectura que se está haciendo hoy. Sí. Hay estudios de arquitectura emergentes que están haciendo cosas muy piolas y muy interesantes. Pero por otro lado también hay mucha arquitectura buena. No la califico como arquitectura. O que no contemple, claro. Sí, que es pura especulación inmobiliaria, ¿no? Que son metros cuadrados construidos y no arquitectura. Exacto. Y ahí yo quiero traer un problema, porque digo cuáles son las herramientas que hoy tenemos, y hay algunas herramientas que hoy están en el mundo de la academia, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros alumnos en las facultades de arquitectura? Eso sería algo que me gustaría que también discutamos. Sí. ¿Qué se está enseñando hoy en la facultad? Seguimos enseñando la arquitectura de Le Corbusier, que es un tipo que ya se murió hace un montón de tiempo y que trajo un montón de cosas muy innovadoras y muy interesantes, pero que tuvieron sentido en una posguerra. En una posguerra, de una primera guerra y segunda guerra. Y en segundo lugar, ¿cuál es la arquitectura que queremos para nosotros y para nosotras, ¿no? Con nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestra disponibilidad de materiales, si estamos trabajando con los materiales locales, qué distancia hay entre los lugares de producción y los lugares de ejecución. Y vuelvo a lo de la semántica porque siempre le muestro a mis alumnos las propagandas, ¿no? De los emprendimientos y les digo qué te están vendiendo y todos obviamente están de acuerdo. Y les muestro un edificio histórico y digo, ¿cómo lo venderías? ¿No? ¿Cuáles son las palabras que utilizarías? Y nadie usa diseño, ni futuro, ni innovador, ni oportunidad para el proyecto. O sea, siempre está la historia, la cultura, ¿no? Como el pasado, lo histórico, como lo quieto, como lo estático. Y es un lugar de oportunidad. Entonces, esto de empezar a despojar esa leyenda urbana, ¿no? De que restaurar y reciclar es más caro que construir.
y no sé, si quieren les paso los costos de la construcción de obra nueva porque son terroríficos hoy. Otro mito, que no hay más oficios, que nadie, este piso no vas a encontrar quien te lo arregle. Bueno, también me cuesta encontrar un plomero y un electricista, o sea, no es solamente o alguien que haga muy buen hormigón o que no tenga que hacer maquillaje de hormigón después del hormigón, o sea, toda la mano de obra es dificultosa en nuestro país, todo es Absolutamente. difícil. Entonces, el patrimonio también es difícil porque todo es difícil. Pero se empiezan a generar todas estas cuestiones alrededor del patrimonio que van en detrimento y en decir, no, bueno, es mejor demoler y construir y es mucho más económico y logras espacialidades mucho más interesantes. Modos de habitar han cambiado, por supuesto, en los últimos 50, 60 años. Los modos de habitar, las agrupaciones de familia, la manera en la que habitamos nuestros espacios, desde un electrodoméstico hasta un mobiliario, todo ha cambiado en los últimos años. No vivimos con nuestros abuelos ni con nuestros papás, como por ahí sí hacían nuestros padres o abuelos. Y todas esas transformaciones sociales, no sé si las estamos enseñando hoy en la facultad. Entonces hay esa desconexión entre el habitar y el proyectar, todavía siguen estando. No en todos los casos, pero sí en muchas de las universidades nacionales que se siguen enseñando los casos alemanes y parisinos que ya hoy creo que están como en crisis, ¿no? Así que bueno, esa era como un poco cuál es dónde tenemos un lugar de acción y yo creo que en la academia hay un lugar para investigar qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Porque se siguen proponiendo edificios sin tener en cuenta las preexistencias y sin pensar en qué es lo identitario, ¿no? Como qué es lo que nos representa. Y bueno, por ahí somos esa mixtura de cosas que es lo que nos identifica, ¿no? Pero bueno. Sin dudas. Buenos Aires es un crisol cultural que propone nueva cultura para mí. No hay dudas, porque hay un diálogo de diferentes tipologías que integra, es integrador. Buenos Aires es integrador y no apaga la luz de las culturas reunidas. Si vos ves una Tudor o una casa chorizo, entendés que ahí hay un austrohúngaro, un italiano, que también hay un francés, que también hay... Entonces es una reunión semillero de nuevas propuestas. Y con esto que traías, que es muy cierto, particularmente me pasó de tener que empezar a ayornarme de herramientas para servir como profesional, estar al servicio de personas que habitaban arquitectura de Buenos Aires, pero que yo no había practicado en la facultad. Digo, yo me estaba preparando para hacer obra nueva y que estaba... A ver, las prácticas estuvieron buenas, donde tuve que hacer la torre, me fui a Varas a hacer un refugio de madera. O sea, es todo coherencia, pero no importa, igual no está mal hacer una torre, el tema es dónde, cómo y en qué contexto, ¿sí? Bueno, eso como chascarrillo, pero digo, de la facu yo salgo y casi que tengo que aprender afuera cómo responder a las necesidades de Marta, que quería hacer un cambio en su casa chorizo, o María Eva, que en Banfield se habían ido los hijos y tenía una casa inglesa y quería reacondicionarla con techos de pinotea. Y bueno, todo eso consultando a profesionales, a colegas que ya habían pasado por lo mismo, pero no directamente con herramientas que había traído de la facu, digo. Pero estamos enseñando para una ciudad que no tenemos, digo. Y ahí sí, coincido plenamente. Eso quería agregar. ¿Arqui? Es que yo creo que ahí tenés uno de los principios del problema. Porque cuando Mariana comentaba lo que comentaba, yo me acordaba, yo cursé arquitectura hace unos cuantos años, más de 40 atrás, la situación era exactamente la misma. Yo no sé cuál será la experiencia hoy, pero yo me fui de la facultad sin que me hubieran mostrado una diapositiva de arquitectura latinoamericana, argentina o lo que fuera. La única cosa que tenía que ver con el continente americano era justamente los ejemplos de Miami, para convencerte de cómo tenías que operar sobre la ciudad. Recuerdo que el último proyecto en Diseño 5 fue una intervención urbana de, no sé si eran 8 manzanas en San Telmo, que abarcaban el entorno de la Plaza Dorrego, donde la cátedra había prefijado
cuáles eran los edificios que había que dejar, que eran los obvios. La iglesia, la plaza con el entorno, la escuela que está enfrente de la iglesia. El resto, no solo había que hacer tabla rasa, sino que la otra consigna era romper con la trama urbana. No había que respetar la cuadrícula. Salvando la distancia, y ahora se me acaba de ocurrir, cuando uno recorre hoy San Telmo, la trama urbana la rompieron de otra manera, pero la rompieron con fondos oficiales. Y la rompió gente que está gobernando esta ciudad desde hace un ratito largo. Con un modelo que además se fue replicando en el interior. Entonces uno hoy va a Salta y camina por la esquina de la plaza y encuentra las mismas volardos bala que uno se lleva por delante cuando camina o cuando va con el auto. Aparte, es el sello, es el sello de la simbólicamente gestión, es como... que se usó por primera vez en el microcentro, cuando intervinieron en el microcentro, y que rápidamente la gente empezó a criticarlos, pero que como era el sello de la gestión, lo siguieron replicando hasta acá, y estoy hablando de los últimos 15, 20 años. Ahora, en relación a algunas de estas cosas que, bueno, a ver, yo, el planteo que tenía es que, bueno, la ciudad tenemos que entenderla como nuestro ambiente, es un ambiente cultural, construido y demás, pero es nuestro ambiente al fin, y es el soporte material de nuestra vida y, en definitiva, también de nuestras vivencias. Ahora, ahí yo llegaba en este análisis a esta cosa que tiene distintos gradientes, que además se comparten con distintas personas, sobre lo cual puede haber distintas opiniones y que te lleva a establecer ciertos consensos a partir de procesos de participación que van desde la vereda de tu casa, la cuadra, la calle, el barrio y la ciudad en definitiva. Ahora, ahí viene la pregunta esta de quiénes son esos espacios, porque en definitiva son de todos nosotros como sociedad. Sin embargo, nosotros hemos abandonado un poco esa idea de que nos pertenece. Yo tengo la sospecha de que fue a partir de la dictadura donde si vos tratabas de defender algo, no importa qué, te metías en problemas. Y ese retroceso no se volvió nunca más. Entonces, hasta cada tanto aparece algún político que dice que en realidad uno vota y después de que vota se calla la boca hasta que vuelve a votar. Para mí es exactamente al revés, es decir, la democracia empieza por las elecciones, pero la democracia se ejerce en el día a día, reclamando y demás. Ahí viene otro problema que tiene que ver con algo que se manifestó recién por acá, que son los tiempos. Porque en definitiva, bien o mal, yo creo que el tiempo disponible y cómo el mismo tiempo nos consume también depende un poco de nuestra posición en la escala socioeconómica. La gente que está muy abajo, yo puedo dar cuenta porque mi padre tenía 2 trabajos para sostener la familia, apenas dormía. O sea que él no se podía enterar de mucho más que estar tratando de cumplir con un trabajo, salir corriendo al otro, volver a casa, comer algo, dormir y levantarse. Y eso, entre todo, digamos, la familia no estaba en una situación tan compleja, pero sé de gente que en realidad no puede disponer de tiempo ni siquiera para pensar en qué hace más allá de saber cómo llega a fin de mes. Hace poquito leí en X un comentario respecto de una reflexión de un jesuita que trabaja en barrios populares, donde decía que la diferencia entre la clase pobre y la clase poquito más acomodada hoy, y hablaba en particular del tema de las villas, son 8 días. Y la explicación es, la gente pobre, realmente pobre, llega al 12 y los que están un poco más acomodados llegan al 20 del mes. Ese era su ejemplo para dar un panorama de lo que está pasando hoy. A esa gente realmente no le podemos pedir mucho, a pesar de que muchas veces logra organizarse para reclamar ciertas cuestiones mínimas como el acceso al agua o a poder tener alimentación en un comedor popular. Cuando en esta cuestión de no reivindicar la ciudad como nuestra, lo que hacemos es cedemos la gestión y el manejo de la ciudad a terceros que en realidad tienen otros intereses, que muchas veces ni siquiera viven en la ciudad y que en el mejor de los casos, yo recuerdo cuando estaba cursando en la facultad, yo no me voy a acordar el nombre del estudio, pero era la gente que había diseñado Lugano 1 y 2. Y cuando nos vinieron a explicar cuál era el concepto, yo no entendía nada de patrimonio, poco de historia, porque yo después me enteré de todo eso cuando empecé a cursar restauración en México.
donde el pasado está muy presente en la arquitectura en todo. Sí, es cierto. Pero yo me acuerdo que vinieron a contarnos cómo proyectaban, los habían traído de la cátedra de diseño, y no había ninguna relación con el usuario real. Es decir, ellos habían proyectado vivienda de interés social imaginándose cómo hubieran vivido ellos, que eran de clase media, si hubieran sido pobres. Era absolutamente absurdo, pero era así. Entonces había una desconexión con la... Claro, es el famoso tema de lo que decían que la gente en la época de Perón, cuando le daban los departamentos, levantaba el parquet para hacer asado. Bueno, no sé si es cierto o no, pero lo que sí es cierto es que muchas veces desde la arquitectura no hay una interpretación del usuario real. Entonces después la respuesta va en un sentido distinto. Me acuerdo que yo proyectaba en un momento en investigación con Sarkis viviendas para personas con bajos recursos, y él contaba que en un momento se habían hecho propuestas con cerrojos, cerradura, y la gente no entendía que era una llave porque no cerraban sus puertas, digo. Y ahí él nos involucraba y nos decía, vayan al territorio, métanse, vivan con la gente, porque si no van a estar proyectando para el imaginario de ustedes mismos. Esos ejemplos me quedaron grabados, porque claro, uno le pone llave a una puerta. Alguien que está en contacto con la tierra y de pronto la mandas a un piso 10. Totalmente. Bueno, en el barrio Rodrigo Bueno, que tuve la oportunidad de estar el año pasado, a mí me atravesó, perdón que te interrumpo, no, está. Pero María, que es una de las protectoras de la tierra del barrio Rodrigo Bueno, me explicaba que estaban en puja constante, gente que si vos estás creyendo que te tomás por las apariencias hoy y que ves que se visten como ellos, porque es su cultura, entonces decís, no tiene idea. La manipulo con 2 palabras y le propongo un complejito así y le doy una vivienda más o menos, ¿no? No saben lo instruidas y lo conectadas con sus raíces y su realidad y con la biología y con el futuro. Y ellas estaban totalmente atravesadas porque se pasan la tierra, la Pachamama, hacen unas ceremonias de iniciación de Pachamama para que mi hija, si se muda, yo tengo que ir como mamá y abrirle la tierra de la Pachamama para el futuro. Entonces le habían propuesto viviendas, sacándolas de sus territorios en cemento, donde no podían abrir más, de acá en más, pedazos de tierra Pachamama, y entonces estaban totalmente desconectadas de su acervo, no podían continuar con su honra y su ancestralidad, y estaban realmente angustiadas por eso. Bueno, nada, un caso que me atravesó, que se los quería compartir. Sí, a mí, tenía varias cosas apuntadas de lo que se había estado hablando antes, pero yo creo que fundamentalmente lo que nos está pasando, o por lo menos lo que nos pasó hasta acá, es que vivimos sufriendo una suerte de pequeñas erosiones urbanas, ¿no? Yo hoy atravesaba la Plaza del Congreso y donde había granza, ahora hay cemento pintado de rojo. Se perdió el suelo absorbente. Entonces, desde la actitud del funcionario, bueno, hay algo pintado de rojo en el piso. Si los ves en un tablero, sigue siendo rojo, pero eso ya no absorbe. Este tipo de cosas que son como avances que se van produciendo de a poco, nos van transformando la ciudad. Yo creo que ahora lo que pasa y lo que genera reacciones, incluso de gente que antes había estado un poco dormida frente a la situación, tiene que ver con que el nivel de destrucción llegó a la esquina de tu casa. Es decir, esta cosa de la demolición y la sustitución por las torres, yo lo veo en la reacción de la gente del barrio Nahón en Mataderos, es como todo un proceso que arrancó por el 2000, 2002, 2003, con las primeras reacciones a las demoliciones de gente de los barrios, de los barrios que tenían un poco más de conciencia, los barrios más selectos y demás, época en la que se crea, por ejemplo, Basta de Demoler y algunas otras agrupaciones que después no duraron, pero ahora ya hay mucha más gente movilizada, fundamentalmente porque el problema llegó a la esquina de la casa, se percibe un malestar, aunque todavía no pueden definir por qué razón. De pronto se empieza a hablar del problema del estacionamiento, se empieza a hablar del problema del agua,
Todavía no hay mucha conciencia respecto a lo que implica la saturación de las cloacas. No hay, salvo en casos muy contados de gente que tiene algún contacto con la arquitectura o con el paisaje, el caso de Fabio, no se habla de la pérdida de la perspectiva ni de la dificultad cada vez mayor para ver el cielo. Sí, Cada hay vez gente tenemos que que elevar más la vista para... Hay para personas poder- que tienen conflictos de salud porque no se desconectan con el ritmo del Sí, día. sí, totalmente. El ciclo Pues circadiano. nada, podríamos seguir sumando, pero... No, pero me parece que está bueno como herramienta para que nos podamos nutrir y si tuviéramos que hacer un movimiento de vivienda, tengamos en cuenta como todas estas cosas, ¿no? Sí, no, y aparte genera una reacción pronto antes de que nos quedemos sin absolutamente nada. Sí, si no va a ser materia sin sentido e inhabitable también. Es una devastación de cultura y territorio. ¿Hacemos una ronda o quieren primero hablar? Como quieran. ¿Qué hora es? Sí, podemos sumar, ¿eh? Acá tenés, mirá. 8 y Ah, 20, pero buenísimo. tarde. Sí, es verdad. Si no puedo pasar, pasamos uno, no sé qué es. Claro. Sí, podemos abrir un poco y después abordar un eje o incorporarlo en función de lo que se abra. ¿Qué les parece? Porque no hay mucho más tiempo y sería lindo hacer un intercambio. Sí, totalmente. Me parece importante, sí. ¿Le pasamos el micrófono? Sí, yo les paso el micrófono, sí. Sí, yo quería hacer un aporte, bueno, porque un poco también Marcelo y Mariana hablaron de la academia y creo que yo sigo siendo estudiante de arquitectura en FADU. Y también para comentar una cosa que ahora se hace y lo he hablado con varios compañeros. Yo dentro al menos creo que las cátedras en general que son más de diseño han tenido más apertura en general, se han abierto más cátedras. Bueno, yo por mi parte siempre estuve en cátedras que tomaban en consideración el patrimonio. Mismo mis titulares tuvieron la charla anterior, así que... Buenísimo. Pero hace poco tuvimos un ejercicio que yo lo comenté mucho con varios compañeros en tema de venir a estas charlas también, que fue en la materia de legal, que es una materia que no tiene mucha ampliación de cátedras, son 2 o 3, y esta es la cátedra más masiva, la que tiene este ejercicio, que la forma en que ellos empezaban a hablar y enseñarnos el código de urbanización era a través de hacer un ejercicio, que esto era para enseñarnos cómo funciona, o sea, podían enseñarlo de 1000 maneras, y eligieron esta, nos daban un lote que tenía una preexistencia, era un lote de la Ciudad de Buenos Aires, no necesariamente patrimonial, pero por ejemplo a mí me tocó un PH típico en Palermo. Nos daban este lote y básicamente nos decían que teníamos que leer el código y averiguar qué era la mayor cantidad de cosas que se podía construir ahí. O sea, ¿cuántos metros cuadrados le podía sacar a este lote? Con la obvia intención y obvio, no es que a nadie le dieron un lote vacío, a todos nos dieron un lote con una preexistencia. Y a partir de ahí, bueno, decir cuántos metros cuadrados puede sacar, más o menos un cálculo de cuánto podría salir ese metro cuadrado. Y ya le llaman lote. Sí, ya le decían lote de por sí. Y hacer como un 3D muy simple de cuántos pisos y los retiros. La volumetría. Un ciudad 3D, tal cual. Ciudad 3D. Y- Así está hecho el nuevo mapa. Sí, y era... básicamente eso era el ejercicio, esa era la forma ya que tenía la cátedra legal más grande de FADU de enseñarnos cómo se aplica el código de urbanización, ya desde la perspectiva completa del desarrollo inmobiliario. Eso Hay ya- una cosa interesante que tiene que ver con algo que se planteó también desde otra... Gracias. Perdón. Hay una cosa interesante en lo que vos decías, que se planteó también en la charla del otro día, hace 15 días atrás, que tiene que ver con la normativa y los funcionarios. Que es algo que viene recorriendo esto en forma permanente. Es decir, cuando de alguna manera nosotros nos terminamos convenciendo que como sociedad no podíamos hacer demasiado o no debíamos hacer demasiado, lo que le dejamos son las manos abiertas a los funcionarios que tienen una serie de mañas que, van quedando al descubierto con el paso del tiempo. Por ejemplo, antes se habló de participación, los procesos de participación acá son absolutamente amañados, a mí me tocó hace muy poquito, se está planteando para la Comuna 3 en San Cristóbal
convertir una vieja estación de tranvías en una plaza, que en realidad el barrio necesita, pero de un día para el otro hicieron una convocatoria a los vecinos, supuestamente un proceso de participación para hablar de la plaza. 24 personas, un día de semana a las 3 de la tarde. Bastante bien. Bastante bien, pero bastante jubilados todos. Yo ese día estaba convaleciente, no fui, a pesar de mi jubilación. Les presentaron un proyecto que ya estaba armado, con lo cual la gente, por supuesto, que le parecía bárbaro que hicieran una plaza allí, porque la plaza es necesario. Las discusiones pasaron en términos de, por ejemplo, si reja sí, reja no. Entonces, como una persona pidió reja, incorporaron una reja, volvieron a unas pocas semanas después, creo que 4 semanas, una cosa así, una segunda reunión en la que sí participé, y ya vinieron con el proyecto absolutamente consolidado, que en realidad era lo mismo de la vez anterior, pues teníamos fotografías, donde habían agregado la reja y 2 o 3 cuestiones más. Había cosas graves de asoleamiento, había cosas graves con la vegetación, estaba Fabio, había estado Fabio en la discusión previa. Y lo que se propuso era formar una mesa replicando la experiencia del Parque de la Estación, una mesa de trabajo y consenso, que por supuesto, cuando se planteó eso desde los vecinos que nos habíamos agregado en la segunda reunión, dijeron que no, que ya estaba cerrado, que ya no se podía hacer nada y no sé qué. ¿Y para qué era la segunda reunión entonces? Para convalidar la cosa, porque la historia es así. Es decir, cuando vos juntás, en un caso como este, tiramos cualquier tema y siempre va a haber alguno que le va a parecer fantástico, no sé, X, no importa, que esto lo pintemos de amarillo. Entonces, basta con que uno diga que lo pintemos de amarillo, que anotan que dijeron que había que pintarlo de amarillo y ya está, se agarraron de eso con la reja, por ejemplo. Entonces, los vecinos querían plantear, o sea, hoy hay una cantidad de construcciones de valor histórico recuperables. Ellos determinaron que uno de los muros va a quedar en pie sobre una de las calles porque les parece que es el más antiguo, pero resulta que como no se tomaron el trabajo de hacer una investigación histórica, estaba presente el presidente de la Junta de Estudios Históricos, ese muro es tan antiguo como los muros que dan sobre otras 3 de las calles. Bueno, pero sacan el muro, porque el muro que está construido, que tendría costo cero dejarlo, y lo reemplazan por una reja. Entonces, si es una cuestión de seguridad, no me pongas la reja, déjame el muro. Y de paso estoy dejando un testimonio histórico. No, pero esas cosas no les entran. Entonces, se les mandó después una nota y a la nota contestaron de que el proyecto ya estaba hecho. Y en el medio nos enteramos por 2 de las chicas del equipo de proyecto que en realidad el proyecto que habían presentado, creo que en junio, mayo, a los vecinos en la primera reunión, estaba hecho desde noviembre del año pasado. O sea que salieron a decir que hacían una participación total, pero ¿para qué? Para decir que es una gestión participativa. Claro, y eso es lo que después suben a la página de internet, junto con las fotos de el subsecretario abrazándose con doña Rosa, sonriéndole a la cámara. Entonces, este es otro de los problemas que tenemos también en la ciudad, que es de la manera en la que se deciden las acciones. Bueno, pero es coherente con el fachadismo, ¿no?, que se está dando en general con todo. ¿Qué es el fachadismo? Es como la escenografía que te queda, ¿no? Es como una especie de, por ejemplo, la casa de Clem, que no está acá, quedó solo la fachada, por ejemplo, ¿no? Y es una especie de acción escenográfica donde pareciera que hay cierto acervo, pero en realidad es la nada misma, porque el acervo es tanto adentro como afuera. Y un poco esto de la foto, pero que después te pones a investigar, te metes un poco y está todo podrido. Entonces es la escenografía constante, el creernos que de alguna manera hay un registro de o se hizo algo, o se respetó algo, y en realidad es una muerte indigna, porque es como, yo a veces tengo una imagen un poco fuerte, pero en las arquitecturas que se insultan directamente, como puede ser el Rocatagliata, es como poner la cabeza en el poste de un palo, o sea, es como, mirá, yo hice lo que quise, pero acá está... Exacto. Entonces es un abrazo de la muerte y te puse la cabeza en la estaca, te la dejo para que la veas, ahí la tenés, la cabeza. Sí. Claro. Entonces es una muerte indigna, digo, es una forma una falta de respeto y una impunidad absoluta. Es violento.
Pero eso se hace porque en realidad lo permite la legislación. Ahora hay una alineación clara entre la ley, el oportunismo y la descatalogación o el soltar herencia. Entonces, esa alineación permite que este avasallamiento se produzca. Por eso es tan importante poder decidir todos los días, por ejemplo, dónde mudarse, porque de verdad hay mucho poder en la ciudadanía. Hoy nos quedó claro con el puente. Nos estamos mudando constantemente, estamos eligiendo constantemente. Por ejemplo, hace poco una persona me contactó y googleó la calle donde están haciendo un emprendimiento en Pozo. ¿Pero qué le salió en Google? La ilustración. Porque todo lo que yo voy archivando y subo se registra con la dirección. Entonces vos pones Baigorria 3050 y te sale la casa de Baigorria. Entonces la mujer me escribe y me dice, la verdad que yo estaba averiguando acá, pero cuando vi tu ilustración y vi lo que demolieron, ni loca me mudo a Baigorria. Digo, vamos todavía. Entonces digo, esa persona eligió, ¿no? Y pareciera que no, que somos arrasados, pero si tomamos un poco de conciencia o vamos un poco más profundo y encontramos que entonces la materia tiene sentido y la elección tiene sentido y hay una proyección, un propósito que está lleno de vida ahí. Te permite vivir y te permite sostener tu ciudad como organismo vivo que es. La ciudad es un organismo. ¿Puede llamar a alguna dependencia del gobierno de la ciudad y pedir datos sobre una obra que se está por hacer, las características? O sea, cualquiera puede llamar y pedir esos datos. Sí, absolutamente. Además tiene que haber un cartel de permiso con un QR correspondiente y vos podés escanear ese QR y entender quién lo está construyendo, qué tipo de obra es, qué habilitación se le dio. Igual hoy hay muchísimas contravenciones. Sí, hoy hay muchísimas contravenciones. Claro. Entonces, bueno, hay que estar muy atento y por eso digo que a veces las urgencias nos superan, pero dentro de lo posible, o la decisión. Hoy, por ejemplo, saqué 2 fotos, y ahora paso la palabra, pero de repente la persona que vivía en un PH con frente sin jardín, había planteado una enredadera con jazmines en la puerta y en las rejas de la ventana, que es lo único que tenía, un frente con una ventana y la puerta. Un macetero colgante con un montón de plantas colgantes. Y en realidad eso a mí me detiene y me quedo mirando y oliendo y me propone, es una piel que propone. O sea, no solamente resolvió su hogar, sino que le está dando con la piel hacia lo público, que es la casa grande, que no me canso de decir porque es como salir a nuestra otra casa. Es un diálogo. No me puso una reja o un paredón. Con esta idea de la seguridad también, ¿no? Porque nos vamos encerrando y estamos como ya pensados con esto de... Hoy estaba viendo una de las demoliciones de Belgrano R que hicieron algo totalmente desalineado en función de la cuadra con un montón de arquitectura que ya existía y le estaban poniendo estas rejas que electromagnéticas, ¿viste? Que te electrocutan. Digo, Dios mío, pero ¿no ves todas las casas que hay? Digo, no en diálogo, por favor. Digo, esta idea de que nos va a pasar algo y que el otro es un peligro constantemente. Yo estaba buscando algo que te había mandado los otros días, que muestra un poco por dónde van algunos en esta realidad de Buenos Aires. Un tipo en Instagram sube un posteo, el tipo dice director de Terres, o sea, el tipo de Terres es una inmobiliaria, pero con un perfil muy particular, que tiene que ver justamente con esto, con la sustitución de lo construido. Y entonces el tipo pone en el posteo consiste en que presenta un 3D, un videíto, que arranca con una casa en una esquina antigua y cómo va creciendo la estructura del edificio hasta el edificio terminado, ¿no? Entonces pone, ver desde nuestro trabajo como una propiedad antigua se convierte en un edificio moderno, es una muestra del pulso vivo de la ciudad. Y agrega, en Terres nos enorgullece ser parte de este proceso, impulsando el desarrollo y la renovación urbana de Buenos Aires. Paso la palabra. Silencio. ¿Y qué vas a decir? Esto es lo que circula en el mundo inmobiliario, claro, de los desarrolladores. Es que eso te agarra muy pibe y
y un poco desorientado y hasta te la crees. Sí, porque sos parte de la... Sí, abramos palabras, sí. Claro. Sí, dale. Sin nada de racional, de pensarlo, me mudé hace poco a un departamento en la avenida Avellaneda y un departamento contrafrente. Entonces yo me levanto, miro por mi balcón y veo casas bajas, casas altas, y hacia la izquierda tengo la Plaza Ángel Gris. Entonces, ¿qué me pasa? Que yo me levanto a la mañana, veo si la gente sacó a pasear el perro, los chicos que están, si está lloviendo, si la vida, ¿no? La gente que está trabajando, y quedó un hueco desde donde yo puedo ver. Esa es mi ventana a la plaza. Bueno, ya están construyendo un edificio, ya se empezó a ver el movimiento. Yo, como llegué ahora, no vi la demolición, pero sí el movimiento. Y estoy transitando estoy alquilando, ¿no? Pero expresar el sentir de lo que significa el proceso de la construcción, porque además estoy mirando los detalles, veo 2 palmeras, veo la gente que pasa, cuando llueve, si hay gente o no, si está la feria, los días que toca la feria, y estoy ya haciendo el proceso del duelo de que todo eso no lo voy a ver. No, ahora Majo te lo paso. Yo coincido ampliamente, ¿no?, en las cosas que ustedes comentaron, que observan y que somos todos testigos, ¿no? Y realmente hay muchísimos diagnósticos, sabemos lo caótica que puede estar nuestra ciudad. Y mi pregunta es si ustedes están trabajando en propuestas o creen que hay alguna salida, ¿no?, a este vandalismo urbano y este avance, ¿no?, de la especulación. Sí. Juntamos preguntas. Hola, sí. No, quería preguntar como sobre la densificación sobre el patrimonio. Bueno, estuve como medio en una discusión con mis compañeros, yo soy estudiante de arquitectura, sobre este concepto como de la evolución o del progreso capitalista y de cómo crecen las ciudades, porque, bueno, estudiando como arquitectura o urbanismo, te das cuenta de que las ciudades creciendo a la periferia termina siendo perjudicial por llevar infraestructura, llevar los servicios, termina siendo más conveniente densificar. ¿Cómo se densifica sobre el patrimonio? ¿Cómo se densifica sin perder como esta memoria colectiva, estos símbolos, que, bueno, es la arquitectura ya existente, y también como sin terminar eso, como con esta idea de comunidad y de la vivienda horizontal? Buenísimo. Por eso sumamos todas las... Bueno, hagamos... Yo quería... Sí. Esto. ¿Cuál es el camino? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo poder usar el patrimonio y densificar? Identificar. No, tiene una cuestión que para mí hay una cuestión, cuando hablabas del fachadismo, me quedé pensando también algo que tiene relación con lo que planteaba María José, ¿no? En relación a esta cuestión del diálogo entre ciudad y naturaleza, y hay algo que a mí, no sé si tiene que ver, pero que para mí es una interrogación enorme en términos más urbanísticos que de patrimonio, que tiene que ver con los caniles. Sí. Para mí, yo tengo una pregunta enorme con ese tema, porque entiendo que hay como una cuestión de, bueno, tenemos naturaleza en nuestras casas cuando tenemos una mascota, o sea, que hay algo que va por ese lado, ¿no?, como que tiene que ver con eso, pero también, en términos urbanísticos, yo vi como 2 procesos que realmente me generaron preguntas como ciudadana. Yo no estudio arquitectura, nada que ver, vengo como ciudadana. Que fue que, por un lado, presencié todo un proceso que, bueno, fue una movida vecinal muy fuerte en Villa Ortúzar, en un momento, en una plaza, en donde se levanta la cancha de bochas de los jubilados, más un bachillerato popular, más el lugar donde practicaba la murga, para construir un canil, porque es justo un lugar, o sea, un ring, esa plaza, hay como varios desarrollos inmobiliarios, como de otra categoría de ese barrio,
o ese barrio está cambiando, se está gentrificando, digamos, y entonces se cambia toda esa movida muy interesante barrial que tenía para poner un canil, que hoy es un canil. Y en paralelo, yo vivía en ese momento también enfrente de otro lugar que también fue muy impactado en estos últimos tiempos, que es el corredor ferroviario de Colegiales. Sí. Yo vivía enfrente de una plaza que estaba enrejada y de golpe pasé a vivir enfrente de un parque, ¿no? Y ahí también se construye un canil. Toda una partecita tiene un canil, le ponen media sombra porque está al solazo, pero no hay ningún perro realmente adentro de ese canil. Y los perros están todos afuera corriendo felices, chochos, la gente. Entonces, realmente a mí se me genera una pregunta respecto de cómo... ¿Qué pasa con ese tema? Porque hay algo, como por eso lo veo como ahí la tensión de, bueno, las mascotas, los animales, la convivencia, ¿no? con animales, o sea, algo que es como poco urbano o menos urbano, porque... Y por otro lado, bueno, y el espacio público y cómo se resuelve y cómo un poco si se acomoda, no se acomoda, o sea, sirven, no sirven. Bueno, nada, hay como una... O sea, se desplazan prácticas culturales de un barrio para poner un canil. Ahí bueno, toda esa cuestión me genera muchas preguntas y no sé. Esta la podemos contestar en conjunto, Marcelo, porque no... A ver, hay otra cosa en torno al patrimonio y que el patrimonio es algo que hay que restaurar, dejar quieto y convertir en un museo. Esta es otra cosa como leyenda urbana que anda dando vueltas de que es algo que no se puede tocar, ¿no? Y sí, por supuesto que se puede tocar. Y acá hay algo que me parece que hay que tener en cuenta y cuál es el valor que le damos a eso que consideramos de valor patrimonial. Porque no para todos... el patrimonio es lo mismo, ¿no? Capaz que lo que para mí es patrimonio, tiene valor y me identifica, a ustedes no. Yo de un edificio brutalista, de hormigón, de la década del 50, 60, para mí tiene un valor enorme y pensé que para muchas de las personas de la comunidad es un edificio espantoso. Para mí tiene valor. Y sé que, no sé, yo viajo por ahí por el mundo con amigas que no son arquitectas y me dicen, esto que me trajiste a ver, Dios mío, ¿qué es esta caja blanca con patitas? Me quedo afuera, paga vos 20 euros para entrar porque a mí no me interesa cuándo vamos a ver a Gaudí. Y bueno, eso pasa, ¿no? ¿Qué es realmente lo que consideramos de valor patrimonial? Esa es una pregunta que para mí todavía no está resuelta y que a medida que va pasando el tiempo, y bueno, capaz que el edificio de Foster que tenemos en Parque Patricios muy rápidamente va a ser un edificio de valor patrimonial, o la arquitectura de María y Besonias, o las restauraciones, incluso las restauraciones dentro del patrimonio hechas por Magadán, ya sean de valor patrimonial también, como pasa, por ejemplo, en Holanda, donde el edificio es de valor patrimonial, pero también la restauración y el reciclaje de ese edificio también tiene valor. Entonces, ¿el patrimonio puede ser ampliado, tocado, modificado, adicionado? Por supuesto que sí. Claro que puede crecer, que puede tener una nueva vida, un nuevo ciclo, un nuevo uso, que le pueden sumar nuevas piezas arquitectónicas, que puede crecer, por supuesto. Pero primero tenemos que hacer un análisis consciente de cuál es el valor de ese bien y cuáles son también sus posibilidades proyectuales, ¿no? Que eso es lo que a veces nos impacta cuando vemos un edificiecito petizo al que le aparece la torre arriba, ¿no? Que muchos arquitectos y arquitectas defienden, o donde vemos, no sé, otras arquitecturas por ahí más sensibles, ¿no? Donde uno ve como este registro de la preexistencia en escala, en materialidad, y aparece la nueva pieza, como dice la UNESCO, de otra materialidad, con un ajuste, con una buña, y se separa, o se entierra. Bueno, hay un montón de posibilidades. El patrimonio no es algo que tenga que quedar congelado, ¿no? Porque en ese congelamiento es donde perdemos, porque ahí sí, el desarrollo inmobiliario o el desarrollo institucional o la inversión económica se paraliza, porque dice, no, pará, yo también quiero sumar metros cuadrados, quiero sumar nuevas acciones, nuevas actividades, o quiero resolver un tema de discapacidad, porque por ahí esos edificios no fueron pensados para ser accesibles. Totalmente. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no le voy a poner un ascensor? Bueno, pero ahí es donde yo vuelvo nuevamente a la academia. Ahí está la capacidad proyectual de arquitectos y arquitectas, de ingenieros, de arqueólogos, de restauradores y restauradoras, de historiadores, de todos trabajando en conjunto, porque así como en la obra nueva tenés el asesor en aire acondicionado, el asesor en instalaciones, en el patrimonio es un pensamiento conjunto y también con la comunidad, por supuesto, para darle una nueva vida a ese edificio. Pero hay que pensarlo y bueno, y ahí se pueden hacer bodrios espantosos y tener al arquitecto más importante y más fabuloso que en obra nueva hace cosas divinas y cuando toca el patrimonio
entra en conflicto y saca chispas. Puedo nombrar a Daniel Libeskind, ¿no? Que es una arquitectura fabulosa, y cuando toca el patrimonio el tipo hace ruido por todos lados, en algunas de las intervenciones, ¿no? Y arquitectos como Renzo Piano, donde hace una obra nueva maravillosa, y cuando toca el patrimonio tiene cierta, a mi gusto, ¿no? Siempre uno está atravesado por lo que le gusta o no le gusta, y por lo que cree pertinente o no. Pero bueno, yo me formé en una cátedra donde la arquitectura nueva se trabajó siempre con la preexistencia. Eso que vos decís, ¿no? En legal no se habla de patrimonio. En la universidad no se habla de otredades, de feminismo, de negritud, de gente marrón, de descolonización. Son temas que me parece que tenemos que revisar en los programas de arquitectura, de sociología, me imagino, también, ¿no? Pero bueno, de todas las carreras. Son temas que han quedado como en suspenso. Seguimos estudiando la arquitectura de Alemania, de Suiza, de Francia, como si fueran la arquitectura, y bueno, son muy pocas las cátedras que hablan de qué pasa en Argentina o qué pasa en Sudamérica, como contaba Marcelo recién, ¿no? ¿Cómo estamos sintiendo nuestra arquitectura, ¿no? Y siempre eso de, bueno, no sabemos lo que somos. Yo creo que recontra sabemos lo que somos. O sea, que cuando viajás sabés lo que sos y lo que no sos. Y que me parece que eso lo tenemos como que fortalecer. Pero hay algo como de no lugar o de arquitectura que se va repitiendo sistemáticamente alrededor del mundo, donde los barrios es notable cómo la obra nueva va perdiendo muchas veces identidad, ¿no? Hoy recorrer ciudades, no sé, por ahí un barrio de Beijing, un barrio de Miami o un barrio de Colombia son idénticos. La misma fachada de Hunter Douglas, la misma torre transparente, la misma operación de diseño, el mismo piso, y decís, wow, estoy a miles de kilómetros de una ciudad de la otra, y es el mismo clima, el mismo espíritu, el mismo diseño. Hay como una... y no digo que ni lindo ni feo, ¿no? Por ahí es un barrio precioso, pero es notable eso que se repite alrededor del mundo. Y hay algo del patrimonio que justamente lo que me trae es la identidad, ¿no? Es el arraigo con mi pasado y mi cultura. La identidad, perdón, no tendrá que ver con la juventud que tiene nuestra historia con respecto a estos modelos o estas, mirar un poco Europa o mirar Europa preserva. Europa preserva totalmente. Pero la entendemos como original y nosotros nos entendemos como no originales. No, pero hay también una cuestión que tiene que ver con algo que yo comenté antes, que muy cortito. Sí, pero es muy cortito en relación a esto. Cuando yo planteé que lo que veíamos en la facultad, o que nos mostraban en la facultad cuando estudiaba, eran los ejemplos norteamericanos de Miami, jamás dijeron que en Estados Unidos hay también un régimen de preservación muy fuerte, participativo e importante, y nadie jamás habló de que eso estaba ocurriendo. Los españoles vinieron a nuestro territorio con la idea de venir, colonizar y volverse. Nadie vino con ganas de quedarse. Entonces, hay algo muy fuerte, muy diferente de colonización, y por eso creo que el tema de la colonización, que es algo que es muy interesante de investigar, es muy distinta en Brasil que en otras ciudades de Latinoamérica colonizadas por los españoles. ¿Por qué Brasil tiene una fuerza identitaria tan fuerte y otros países por ahí de Latinoamérica no? Hay algo entre el portugués y el español muy distinto. Bueno, no voy a aprender en esto, pero es muy interesante. Está bueno para dejar. Pero hay algo de nuestro lugar que tiene que ver con eso. Y después las dos corrientes migratorias que tuvimos son personas que vinieron a hacer la América, pero también con muchas ganas de volver. Siempre esa mirada nostálgica del retorno. Y bueno, esas líneas que se empiezan como a desdibujar, ¿no? El otro día un equipo que trabaja en patrimonio, pero no en patrimonio arquitectónico, sino en patrimonio de diseño, ¿no? Comentaba en un encuentro y decía, bueno, nosotros registramos la verdad que mobiliario, emprendedores, diseño industrial, por todo el país. Y veíamos cuál es el diseño argentino, ¿no? Y la verdad que dice yo, en Patagonia hay un diseño, en el norte hay un diseño, en Misiones hay un diseño, en Córdoba hay un diseño, en Buenos Aires hay un diseño, pero lo que nos une a todos es la dificultad. El trabajar la fortaleza, el trabajar frente a el no,
había algo en todos esos diseños que los unía y que no tenía que ver ni con el color, ni con la textura, ni con la materialidad, había algo como intangible que vinculaba a todas esas producciones. No sé, fue muy interesante como lo que descubrieron de lo identitario, el trabajar y el no lugar. Trabajar con la dificultad, por ejemplo, era una de las cosas que definía ese diseño. Hace poco había un corto de Marcos López que hablaba de su proceso para hacer fotos. Sí. El fotógrafo decía, es como que yo copié a Warhol con tan poco presupuesto y en ese bajo presupuesto se nota que soy argentina. Como que en ese bajo presupuesto se nota la identidad de mis fotos que es diferente y es su propia cosa. Y es un poco... Lo integró. Sí. Ahí María Luna quería decir algo. Sí, yo quería, no me acuerdo exactamente ahora, capaz que ustedes lo sepan, pero cuál es el porcentaje, hay como es famoso el porcentaje de viviendas que construyen arquitectos en el mundo y es bastante bajo. O sea, la arquitectura planificada por personas que no van a habitar en su vivienda ni la van a construir es muy bajo. O sea, me parece que es fundamental saber que la mayor parte de las viviendas que suceden, quizás no en la ciudad de Buenos Aires puntualmente, pero en el país, no son pensadas por arquitectos y tampoco son construidas por arquitectos o digamos, profesionales de la construcción. Y me parece que, no sé, entre todas las intervenciones que hubo y preguntas, me parece que hay algo de la cercanía, de esto de la sociedad naturaleza y a veces olvidamos de que somos naturaleza, o sea, de Totalmente. que nosotros somos humanos y no hay nada más, o sea, vivimos en la ciudad donde lo que más hay como naturaleza es humanos. Entonces, esto que nombrabas vos de las torres, donde la gente no tiene idea al lado de quién vive, y pensaba que a veces también me parece que pasamos una pandemia. Por un lado una revinculación o una valorización, pero también quedó un recelo muy grande a vincularse y que a veces me parece que en los puntos de, cuando decías qué propuestas hay o qué iniciativas, a mí me pasaba, por ejemplo, yo vivo lo charlábamos un rato con las chicas en la previa, yo vivo en la traza de la ex autopista 3, que era un proyecto que tenían los militares para atravesar la ciudad con una autopista. Y esas viviendas, muchas de ellas fueron ocupadas, o sea, algunas fueron demolidas, otras fueron expropiadas y después ocupadas hace como 40 años. O sea, son familias que ya hoy en día llegaron y ya viven los nietos de los originales. Y nada, y a mí cuando llegué a ese barrio me pareció espectacular que hubiera una parrilla en la vereda, que había vecinos que hubieran puesto una pelopincho. Me parecía un alivio total comparado con el barrio del que yo venía, que era Belgrano. Sí, me parecía mucho más divertido, me parecía interesante, me parecía seguro, que ibas por la calle, había gente, había chicos jugando, me parecía como sumamente vital como experiencia. Y hoy en día hay un momento de gentrificación bastante grande en el barrio, y esos hogares, esas viviendas son las que están principalmente desapareciendo, porque son muy hostigadas por desalojos básicamente. Y actualmente se logró una ley en la cual esas personas van a poder acceder a comprar su vivienda. Entonces, por ejemplo, todo este proceso en el cual la reconversión en el barrio se da por pasajes de viviendas unifamiliares o 2 viviendas a torres grandes, bueno, nada, básicamente va a pasar esto en algunos inmuebles, pero no en todos los que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, digo, no se puede tampoco pensar en vacío. No existe el vacío a nivel social. O sea, a nivel político tampoco. Todos los espacios se ocupan, no hay vacancias. Entonces, digo, bueno, hay que elegir, ¿no? Yo elijo toda la vida a esos vecinos que aparte me parece interesante porque la mayoría de esas familias vienen del interior. No sé, yo me crié en el interior y me gusta, digamos, esa manera de habitar la ciudad. Y me parece que hay un elemento clave que es eso, habitar y relacionarse con las personas que habitan. A mí me parece interesante que mi vecino tiene un jardín tremendo, que me da un árbol y yo no quiero que lo venda. Y bueno, charlo con mi vecino. Y él no se quiere ir porque también conoce al barrio y le gusta y la gente le cae bien y él trabaja, es el mecánico y ocupa un poco la vereda y los vecinos no nos molesta. Bueno, es un poco así, relacionándonos, ¿no? Como que no puede ser en vacío, o las instituciones, las autoridades, yo, el espacio, como que en el medio estamos todos y me parece que charlar, relacionarnos
y conocernos, como perder un poco ese miedo me parece que es fundamental para construir algo distinto a lo que nos construyen, sino. Totalmente. Es la diferencia entre la conexión y la desconexión y la vida sucediendo, ¿no? Como la ciudad como organismo vivo. Pero en ese vínculo también hacemos un proceso interno, donde nos conectamos con el otro y nos vinculamos, primero que nos importa ya el otro. Hay una otredad sucediendo, entonces nos vemos y no nos da igual lo que suceda en el territorio, y eso genera topofilia, que es el amor al territorio, porque además no es que solo el territorio, somos habitando el territorio, que es lo que le da sentido. Toda proyección con sentido es herencia y es patrimonio. El patrimonio no es antiguo, está sucediendo constantemente, es lo que vamos a heredar de nosotros mismos. Todo lo que se genera con sentido le da sentido a la materia, si no la materia es un pedazo de roca y no tiene más sentido que eso. Entonces, toda proyección, tomando incluso patrimonio existente, que se proponga con un sentido real, va a generar una afección emocional, y ahí es donde va a tener una sustancia en el tiempo y va a ser atemporal y no efímero. Si no, es un no lugar. Entonces, todo lo vivo, todo organismo vivo está en constante vibración y movimiento. Lo que se enquilosa en el tiempo muere, se pudre. Entonces, tenemos que también empezar a entender que el patrimonio no es algo antiguo o viejo, ¿sí? Es una constancia de hilo de relato entre las personas que nos vamos sucediendo. Es como un árbol. Eso, iba a decir algo más, pero me olvidé, así que cuando me acuerde lo digo. Yo tomo el canil, algo de densidad y una tercera cosa que me habías dicho vos que comentara. Y tenemos que ir ya. Sí, cerramos. Está buenísimo esto, pero son las 9. Sí, vine por la Plaza Rodríguez Peña y están los chicos amontonados en un cachito encerraditos, el canil y los perros por todos lados. Otra vez división, ¿no? Otra vez la división. No puedo ser una vieja malhumorada, pero me salió. No hay una plaza donde sea distinto. No hay una plaza donde sea distinto. Pero además la desconexión, digamos, digo. Cuando yo hablo de naturaleza no hablo de perros, te aviso, pero no importa. Hay gente que le gusta tener perros y está todo bien. La convivencia Sí. con el mundo vegetal, no las plantas, las vidas. la piel, etcétera. Pero el mundo animal también está en la ciudad. Las vidas. Seguro. Pero sí, lo que sí es cierto y que me despertó tu comentario es que el espacio público lo estamos compitiendo entre un montón de gente que necesita y quiere distintas cosas. Y organizarse entre todos ellos es muy complejo. Siempre priorizando, uno diría, a los seres humanos y todo lo que nos da calidad de vida. Pero, y en concreto de la plaza, lo que yo decía hoy es, ¿dónde está el guardián de plaza? ¿Se acuerdan del guardián de plaza? Bueno, mete a los perros en su maldito canil. Claramente que lo que pasó en esa plaza de sacar un centro y no me acuerdo de qué otra cosa, la cancha de bochas para poner un canil, sí, el galpón, es cruel. El galpón de Ortúzar. Pero el otro tema es que en realidad hicieron el canil probablemente sin consultarle cómo... A los vecinos, claro. No, y a que tiene el perro. Sí, también. Tenés razón, Porque seguro. en realidad yo tengo una experiencia de 2 plazoletas que están en la esquina de mi casa donde a una de las dos, que había un lugar para ejercicio físico y qué sé yo, lo cerraron para hacer el canil con la idea de que ahí iban a meter el canil. Y lo que hace la gente se va a la plazoleta de enfrente porque va con el perro y el chico, o porque Claro, va con el perro y charlan, charla con el vecino. sí. Entonces el canil está desocupado. Bueno, listo el canil. Densidad. Otra cosa que también me parece es que, ojo, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad densa. Entonces, cuando te dicen desinficar, es como un poco, ojo, Sí, somos 3 millones de hace habitantes 1000 desde años. hace 50, 60 años. La construcción avanza. Lo que pasa es que, bueno, ¿dónde están esas viviendas? ¿Para quién son? Porque, digamos, ahí hay toda una discusión que va más profundo de necesitamos seguir construyendo. Necesitamos seguir construyendo qué, dónde, para quién y qué Claro. pasa con todo lo que está construido, que está solamente como reserva de valor y que se generan para cierto perfil de consumidor y nada más. O sea, ahí el debate me parece que es más como hay que darle una vuelta. Hay mucha vivienda ociosa y especulación Airbnb. ¿Cómo? 200.000 en 2023. Bueno, y la última cosa, Nachi, vos me has dicho, y me parece bueno, y ya no hablo más, el tema de Por mí habla un montón. cuando lo del puente decíamos, el puente más verde es el que ya está, o cuando uno habla de arquitectura, la más sostenible es la que ya está construida. Y es cierto eso, porque piénsenlo en varias dimensiones. Cuando yo demuelo, genero residuos. Esos residuos, además, los tengo que llevar a algún lado. Y consumo materias primas, porque necesito todo lo que, ¿no?
Y eso también genera transporte para llevar y para traer, que genera consumo de energía, contaminación. Todas esas cosas en todos los rubros, contaminación del aire, contaminación del suelo, materias primas. Y hay una que yo la trato de marcar mucho porque es importantísima en contextos como el nuestro, es que hay una estimación que dice que cuando yo hago una obra nueva es mitad mano de obra, mitad recursos, materiales, ¿no? Cuando hago una remodelación o una rehabilitación de un edificio existente es 70 u 80% mano de obra y 20% materias primas. Y eso es súper importante cuando en nuestro contexto lo que necesitamos es dar trabajo, no consumir recursos. Entonces, esa es otra variable que tenemos que... O sea, si yo tengo que sacar una ventana que está, por algún motivo, la tengo que actualizar, tengo que poner a un flaco que sepa, trabaje. Si yo la tiro y traigo una nueva, lo hago en 10 minutos. Pero es muy distinto el impacto. Entonces, también tenemos ese otro argumento de dar trabajo, más allá de todo lo que dicen los chicos y chicas, y que es súper importante, pero eso también, ¿sí? Buenísimo, Majo, porque una de las cosas que se dice mucho es, bueno, pero mira todo el trabajo que da, ¿no? La mano de obra. Pero, se tenía que votar la ley de la protección de los edificios anteriores a 1941. La UOCRA mandó su gente a la calle a oponerse, hicieron una manifestación en la legislatura, porque justamente ellos, ignorando esto que vos decís, que los que estábamos trabajando en patrimonio lo teníamos muy claro, salieron a decir que les quitaba trabajo. Además, sin darse cuenta que, como no hay un sindicato de los restauradores, la gente de restauración que trabaja en obra está afiliada a la UOCRA. Además de que metieron la escuela taller. Además, bueno, pero quiero decir, pero en el sentido ni siquiera es entender que los dirigentes, no importa de dónde vengan, no entienden el fenómeno. Y tan es así que con respecto a lo que vos decías en el interior, me hiciste pensar un caso de vivienda de interés social diseñada por profesionales, tal vez desde Buenos Aires o no sé dónde, implantada en Tilcara, del otro lado de la ruta, frente al sitio arqueológico, construida con bloques de cemento y con techo de chapa, en un lugar donde la gente sigue autoconstruyendo. Pero independientemente de eso, es no entender cómo funciona el material en determinado ambiente. Porque vos, un tipo que está con bloque de cemento y techo de... No se sostiene. Pero, si vino otro y lo hizo, queda completamente dependiente a un gremio, digamos. Lo que es peor es que vos le planteás un modelo. Vos le planteás un modelo que el tipo en principio cree que es moderno. Entonces lo que empieza a ocurrir inmediatamente es que dejan de arreglar el techo de torta y empiezan a ponerle chapa. Hasta que, claro, cuando se dan cuenta que pasaron 3, 4 inviernos, veranos, ya es tarde porque el techo de torta no lo tiene, claro. Por eso yo a veces digo que démonos 20 años para entender el impacto de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Digo. ¿Vamos cerrando o nos quedamos a cenar? Yo, si me permitís, hablando con lo que decías recién de lo de las emociones, yo había traído una frasecita que me parecía interesante. ¿Querés cerrar con esa frase? Como quieras. Dale, no sé si... sí. No. ¿Les parece bien? Sí. Buenísimo. En realidad no es mía, ¿eh? No, bueno, pero la trajiste y cerramos con la frase. Me parece interesante por lo siguiente. Graham Greene, Nuestro hombre en La Habana, una frase que parece como medio descolgada ahí adentro, pero que aplica, dice: pueden imprimir estadísticas y contar la población en cientos de miles, pero para cada hombre una ciudad consiste nada más que en un puñado de calles, un puñado de casas, un puñado de personas. Si se quita ese puñado, la ciudad solo existe como un dolor en el recuerdo, como el dolor de la pierna amputada que ya no está allí. Buenísimo. Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias por venir. Hermoso. Gracias por el espacio, gracias por la escucha, y gracias valioso. por el tiempo. Todo, súper valioso. Y me alegra que esté grabado. Nos vemos.